Bienvenidos a Torandoran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, hola, tanto tiempo a nuestros escuchas. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotras en una nueva temporada de Dorandora y también para los nuevos bienvenidos. Somos Paloma. Y Elena, muchas gracias por esperarnos todo este tiempo. Bueno, hemos preparado una nueva temporada para ustedes con mucho cariño y algunos cambios en el formato de los que ya se enterarán. ¿Cómo han estado? Sí, Oni, ¿cómo has estado todo este tiempo? Yo he estado bien ocupada, eso sí, como siempre. Sola porque mi marido se fue por cosas militares, así que tratando de llenar mis días con K-dramas, yo creo que voy a empezar a hacer eso. ¿Y tú, Ani? Mm, Para preparar contenido para ustedes. Yo estoy, como siempre, estoy ya trabajando. Bueno, yo también, como tú, que como mi gato falleció, entonces yo también siento mucho su ausencia. Ujú. Entonces que viendo muchos K-dramas. Sí, lo mejor para pasar ahí, sentirse acompañado. Sí, y ahí llorar viendo K-drama no es nada raro, así que buena excusa para, para llorar. Sí, para hacer catarsis. Sí. Ah, y Oni, les vamos a avisar por si acaso, como siempre, que estamos llenas de spoilers, por si acaso. Bueno, como más que spoiler, sería más entretenido. Esta vez no es como spoiler, porque no es como K-drama. Esta vez como vamos a hablar de un documental, así que yo creo que aquí no necesitan como decir que, voy a verlo, voy a escuchar este podcast después de ver ese documental. Documental, No, sí. porque puedes ser como una gran ayuda para disfrutar más el Netflix y también después de ver ese documental tendrá muchas dudas, entonces igual sería muy entretenido. Verlo antes, después, igual, puede disfrutar, creo, Sí, pienso yo. sí, Ani, estoy de acuerdo. Y bueno, para empezar, ese es uno de los cambios que traemos para esta temporada y para las temporadas futuras, es que queremos expandir nuestros horizontes y también los horizontes de nuestros escuchas. Y a pesar de que siempre vamos a seguir hablando principalmente de K-dramas, también queremos hablar de documentales coreanos y de películas coreanas y otras cosas que tal vez nos puedan dar temas interesantes para que podamos conversar más sobre la cultura coreana, ¿o no, Ani? Sí, porque ya creo que hay muchas personas que le interesa Corea, que no solamente son fans de K-drama, ¿no? Por eso yo creo que viendo esta tendencia, nosotros también tenemos que cambiarnos, ¿sí, verdad? Sí, Por eso, adaptarnos. sí, por eso que decidimos como ver, bueno, antes también lo hacíamos, como veíamos películas coreanas, pero ahora hasta documental, como, sí, Ujú. viendo qué es popular últimamente. Sí. De ahí vamos a contarles un poco más de otra sección nueva que tenemos, pero antes les queremos recordar que siempre estamos abiertos a recibir todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que quieran, y nos las pueden dejar ya sea por Spotify, Instagram o Twitter, que como siempre es @torandorankr, y no se olviden de seguirnos para que se aprendan más sobre la cultura coreana, siempre estamos subiendo contenido y siempre nos gusta saber qué es lo que ustedes opinan. Sí, que opinar no es algo como gran cosa, que solamente si podemos saber cuál le gustó, cuál no le gustó, eso va a ser una gran ayuda para seguir trabajando. Sí. Y por eso mismo vamos a leer un par de comentarios que nos llegaron mientras estuvimos descansando, perdidas, lidiando con la vida durante este tiempo. El primero, Amelia
del Carmen. Amelia del Carmen dice: hola chicas, debo decirles que amo su podcast. Lo escucho siempre que voy de camino o de regreso al trabajo. Estoy aprendiendo mucho de la cultura coreana. Sigan así. Saludo desde Panamá. Sí, Panamá. Es estamos- que como es como, como de Panamá, yo creo que es la primera vez, ¿no? sí, parece que Bienvenida. sí. Bienvenido y Sí. sí, muchas gracias por escucharnos y estamos expandiéndonos a otros países, Oni. Sí, qué increíble, maravilloso. Muchas Sí, gracias, que sí, seguiremos hablando mucho de todo y que espero que sigas disfrutando también con nosotras. el siguiente es de Dramática Argenta, que nos dice: las extraño y las vuelvo a escuchar siempre que puedo. La temporada anterior estuvo muy entretenida y abarcaron los dramas que dieron más que hablar. Para esta nueva les propongo un episodio con los OST más inolvidables de todos los tiempos, pero se podrá por los copyrights y eso. Por el copyright yo creo que es un poco difícil, Oni. Y yo lo que creo que podríamos hacer es cantar. Podríamos tener un episodio de karaoke con los temas más icónicos, pero tal vez no. Ah, pero igual, para evitar ese copyright tenemos que cantar horrible. Sí, Oni, yo creo que Sí. nos van a reportar, mejor no lo hagamos, no le queremos causar ese sufrimiento a la gente. Mm, pero igual que, porque también como hay, por ejemplo, para mí, OST más inolvidable sería de Voice Over Flowers. Sí, de hecho, el día, Siempre. ¿sabes qué? Eso mismo iba a decir, porque el mismo día que Claudia nos dejó este comentario, cuando yo vi este comentario de Claudia, estaba en el auto escuchando el OST de Mm. Voice Over Flowers y cantando sola. Sí, es que aunque no estoy escuchando, por ejemplo, cuando estoy en un momento como demasiado feliz, entonces ya en mi cerebro suena automáticamente, pone ese OST. Es algo como Almost OST de mi vida. paradise. Eso. Sí. ¿Sabes cuál Sí, otro también me parece súper icónico? El de Goblin. sí, también. Que siempre se escucha cuando voy al mar, sobre todo. Pero es buena idea, porque de verdad, una cosa como buenas, como fuerte de K-drama es la música, ¿no? Ujú. Entonces, claro que deberíamos mencionar. Vamos a organizar, como averiguar cómo hacer, y si no va bien, entonces cómo podemos hacerlo en Instagram, Sí, o ¿sí, podemos no? hacer un episodio especial como de esos cortitos que hacemos, como recordando algunos OST icónicos. Sí, Sí. Muchas gracias sí, por la porque hay sugerencia. muchos. Sí, también queremos agradecerle a muchas personas más que nos dejaron comentarios, como siempre, para Micos, Fermín, Taquito. Muchas gracias, La Colachera. Muchas gracias por siempre escribirnos y siempre nos pone muy feliz que nos escriban y obviamente todos están invitados a escribirnos, así que no sean tímidos, escríbanos, denos sus sugerencias, sus preguntas, siempre son bienvenidas. Y también acuérdense de seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y darnos 5 estrellitas para seguir creciendo. Y para que más gente nos escuche. Y bueno, el documental de hoy es uno que estuvo muy popular hace un par de meses que se llama En el nombre de Dios. En inglés se llama In the Name of God, A Holy Betrayal y en coreano se llama, Coreano, 나는 신이다. Y la verdad es que en Corea es más chistoso. El nombre coreano es más chistoso porque 나는 신이다 significa yo soy Dios. sí, Y imagínate, Paloma un día dice 나는 신이다. Entonces yo al tiro te diría, ¿estás loca? Como, ¿qué pasó? Diría, ¿no? ujú, Entonces la verdad es que 나는 신이다, esa frase se escucha en cualquier momento, no importa quién dice, pero si alguien dice eso, parece un loco, sí, ¿cierto? Pero aquí pueden ver a 4 personas que dicen que son Dios sí. o Jesús, algo así.
Entonces, que por eso como el título es como muy irónico, como muy chistoso, como Sí. es como un humor muy negro. El nombre te da esa idea como de humor negro y yo por eso cuando la empecé a ver, Oni, yo creo que lo comenté en la temporada anterior cuando comentamos un poquito este documental, tuve la excelente idea de empezar a verlo antes de dormir para relajarme. Y vi la Bueno, como mitad. eso, relajarse viendo serie 나는 신이다 podría ser porque nosotros como Paloma y yo tenemos corazón bastante negro, Sí, pero incluso, por eso sí, yo tengo el corazón un poco, sí, como que nos gustan las cosas medias oscuras, se podrán dar cuenta por nuestro fanatismo de The Glory, pero sí. de verdad, Oni, yo no me esperaba a que fuera así de fuerte, porque es muy fuerte, o sea, para nosotras que igual somos como carne de cuero de chancho un poco, yo no, ese día vi la mitad del primer episodio, no pude dormir bien, soñé con sectas, soñé con todas esas cosas horribles, no fue una buena idea. Bueno, que entonces hoy, eh, entonces como es como un poco polémico y la verdad yo soy atea, entonces yo soy atea, mi familia me inculcó cristianismo, pero como para mí era muy difícil aceptar ese concepto, yo soy atea. Igual respeto todas las religiones, pero decidí hablar de este tema hoy porque en Corea, por ejemplo, tú, digamos que tú eres cristiana y viniste a Corea para vivir y quieres ir a la iglesia acá y como un grupo de coreanos te acerca y dice que vamos a nuestra iglesia y después de vivir un año ahí, te das cuenta que estás en una secta. Eso pasa mucho Es en muy Corea. común, sí, es muy común. Entonces que, por ejemplo, si tú querías ir a la iglesia y sin darte cuenta ya estás en una secta, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, para darle un poco la información a los que viven en Corea para que tengan cuidado cómo son las sectas en Corea, yo pensé que sería como una gran ayuda. Yo Por eso también, decidimos hablar de ese tema, porque la verdad es que como somos ateas y me da lo mismo, ¿sí? sí, Pero sí, sí, esto también por eso, no, o sea, para mí también esto es uno de los motivos de hacer este episodio, es porque en Corea es muy fácil, en especial para los extranjeros, el caer en una secta y hay muchas incluso iglesias que son estafa también, no tan sí, solo, y que el target son los turistas o los extranjeros porque están en una posición más vulnerable. Entonces, en este episodio esperamos sí, que puedan tener algunas herramientas, en el caso de si van a Corea o se encuentran con comunidades coreanas que los invitan a la iglesia, sepan identificar cuáles son las sí, banderitas eso rojas. mismo. Sí, sí. Sí, porque de verdad, por ejemplo, esas sectas que como, imagínate que como piensan todo el tiempo piensan cómo estafar a la gente, Ujú. ¿ya? Entonces que como para extranjero tienen como otra forma de marketing. Por ejemplo, dan clase de coreano gratis, así. Sí, Y, y eso, ¿no? Que entonces que como al parecer que se ve demasiado bacán, hay que tener cuidado. Entonces como yo quería darle, como explicar un poco cómo son las sectas de acá y también como un poco explicar la situación de Corea, porque muchos piensan que, en Corea hay tantas sectas, entonces yo quiero decir, pero en otros países no hay sectas. Entonces hablaremos un poco de eso, de la religión, que puede ser un poco tabú hablar de la religión, pero como les digo, yo soy atea, como no tengo preferencia ni odio, nada, solamente para darle información. Eso. sí. Yo también soy atea, pero también respeto todas las religiones. Eh, y también como tú, Oni, fui criada, no cristiana, pero católica. Entonces también, de hecho, les voy a contar que el haber sido criada católica y el saber también sobre la religión me ayudó mucho a evitar caer en sectas en Corea. Les voy a contar cómo, con mis mejores trucos. Y Oni, este documental en particular, tanto como nosotros lo queremos hacer, ayudó a mucha gente en Corea a salirse de sectas o a tener más ojo con las sectas después de ver el documental.
Entonces dicen que después de que este documental salió en Netflix, no tan solo causó mucho revuelo porque las mismas sectas querían demandar a Netflix, sino que también porque mucha gente que pertenecía a las sectas decidió abandonar las sectas. Dicen eso. Dicen eso, sí. Y no fue posible, no fue posible porque Netflix no es de Corea, es de otro país, es de Estados Unidos. Por eso ellos, como siguen en Netflix, ya no puede hacer no tiene ningún poder para eso. Pero, por ejemplo, en Corea, claro, que es como un gran problema social. Entonces, siempre que acá había muchos periodistas o como canales de TV, de la tele que querían hablar de ese tema, pero como no pudieron transmitir. ¿Por qué? Porque que dicen que vamos a mandar una bomba a la emisión. Eso pasó y de verdad amenazaron que si quieres que tu familia esté viva, que cállate, algo así. Entonces, que había tanta amenaza. Entonces, que como agradecemos mucho a los productores de este documental porque han sido muy valientes. Sí, y por lo que sabemos, Oni, es que también todo el material y todo lo que investigaron los productores de este documental fue tan chocante. Dicen que lo que ellos pusieron en el documental es solo la punta del iceberg, porque hay cosas incluso más fuertes, pero que no podían ponerlas porque son demasiado fuertes, que el punto de que la producción, los camarógrafos estuvieron enfermos y quedaron como traumatizados por alguna de las cosas de los testimonios que tuvieron que grabar y escuchar. Y lo otro, Oni, es que de hecho las sectas sí trataron de demandarlo al documental, pero la Mm. Corte Suprema, y llegó hasta la Corte Suprema, pero la Corte Suprema dijo de que la demanda se anulaba porque el documental mostraba y los productores tenían tanta evidencia objetiva de lo que había ocurrido que no estaban mintiendo. Entonces Sí, no pudieron exacto. seguir con las demandas. Sí. Y claro, que es algo como un poco complicado, porque por ejemplo, si un creyente quiere donar toda su casa, el dinero a la iglesia, entonces, ¿quién puede decir que no, cierto? Ujú. Como, por ejemplo, como ustedes saben, hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y en Corea del Norte, porque es un país socialista, está prohibido cualquier tipo de religión. Sí hay religión, Kim Jong-un, que Sí. él es el dios como que puede hacer cualquier cosa, ya. Entonces, como está prohibido cualquier religión porque hay un dios con mayúscula muy gorda, Kim Jong-un. Y, y acá, claro, Corea del Sur, como es un país como libre, entonces puede tener cualquier tipo de religión, pero no sé por qué, pero hay sectas como muy peligrosas que de verdad como que, que ahí no puedes vivir, que no puedes como vivir tú sola, tienes que vivir juntos, que no puedes tener trabajo, no puedes tener amigos, que solamente tienes que estar con ellos. Entonces, claro, como no te deja vivir así normal y eso como lo llamamos como secta, Ujú. que sí. Entonces, hablemos un poco cómo es Corea, que en Corea más de 56% no tiene religión. Sí. Más de 56% no tiene religión. Es un poco diferente porque, por ejemplo, en América Latina básicamente todos son católicos, Ujú. casi todos, ¿no? Mm. Pero Corea no tiene una religión nacional. Entonces, básicamente, más de la mitad de la gente son ateos, como no tiene religión, como yo. Y entonces eso significa que 43% de la población sí tiene religión. Y eh, la religión número uno es protestantismo, que son protestantes.
Entonces todos dicen que va a la iglesia, pero otro tipo de iglesia, como no la iglesia católica, la iglesia protestante. Y número 2, budista. Y 3, catolicismo. Y menos de 1% otras religiones, y ahí hay la secta. Ahí caen las Sí, sectas. Lo sí. otro es que hay algunas sectas, Oni, que son protestantes, pero como que se empiezan a distorsionar y terminan convirtiéndose en sectas. Entonces, tal vez muchas veces no están registradas todavía como secta porque todavía no llegan a ese punto, que también puede pasar. Sí, puede ser, porque ellos como porque las sectas que veremos parecen iglesias. Ujú. Entonces que por eso hay que tener cuidado, porque la secta nunca dice, ah, somos sectas, que, que nosotros como tenemos nuestra mesia que es como diferente. No, nadie te dice que parece como, al parecer, se ve súper normal. Ujú. Y después de ver este documental, yo estaba caminando por la calle y me di cuenta que una iglesia que está como 100 metros de distancia de mi casa era de una secta. Entonces, como yo vivo en un barrio súper peligroso, no, yo vivo en un lugar como muy normal. Sí, Y ahí, 100 metros había una secta, 200 metros más, otra secta. Entonces, de verdad fue como un shock, sí. de verdad. Oni, esto es aparte de lo de las sectas, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque por lo menos este es mi estereotipo en Corea de la gente que es católica, y es que son todos como ricos. ¿Es un No, estereotipo real o no? no, que estás equivocada. Ok. Debe ser que la gente que conocí que era católica, además era rica. Entonces, ok, No, 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 ok. no es así. En Corea, por ejemplo, hay que ver que en Corea, después de la guerra, Ujú, antes solamente había como budismo, pero también hay que diferenciar con Dalai Lama, porque Dalai Lama es budismo, pero budismo de otro tipo. Como los monjes de Corea se lleva ropa de color gris y Dalai Lama el de naranja. ujú. Entonces es budismo, pero de otro estilo. Entonces, que aunque usted me pregunta, ah, ¿qué tal el Dalai Lama? No tengo idea que, porque como no tiene nada que ver con la religión de Corea. ¿Bien? Entonces, sí, así es. Y en Corea, después de la guerra, llegó el protestantismo. ¿Por qué? Porque ahí llegaron muchísimos gringos a Corea, ¿ya? Ujú. Entonces, eso llegó primero y después llegó catolicismo. Entonces, que es muy diferente porque, por ejemplo, en América Latina la mayoría son católicos, entonces como cuando habla de la corrupción, siempre hablan que como la Iglesia Católica está podrida, como hay muchas corrupciones, hablan de eso. ¿Por qué? Porque tiene larga historia, ¿no? Pero en Corea, al contrario, cuando hablamos de la corrupción, siempre hablamos mal de protestantismo. Ujú. Y el catolicismo en coreano se llama Cheonjugyo. Cheonjugyo. Entonces, como hay broma que se llama Cheonjugyo porque los creyentes de católicos siempre pagan dinero el domingo como 1,000won, como 1 luca. Sí. Sí, entonces aquí el catolicismo tiene imagen que es como más humilde, que de verdad son muy más religiosos, que no piensa tanto en dinero, como nada de corrupción, tiene una imagen muy buena acá en Corea. Entonces acá es un poco diferente. Ujú. Sí, porque una de las, Nada de rico. sí, porque de hecho una de las características que tienen las religiones más protestantes o las sectas en Corea es que piden mucho, el diezmo es gigante, o sea, a veces te piden 200.000 wones la primera vez que vas, 300.000 wones, que es a estudiantes, pero si eres un trabajador a veces te piden el 30% de tu sueldo, así cosas como cantidades absurdas de dinero, Demasiado, sí, sí, demasiado, como abuso realmente. sí.
Y bueno, que entonces después de ver este documental, averigüé un poco y dice que en Corea como hay 20 personas que insisten que son Dios Sí, y hay 50 personas que insisten que son Jesucristo del segundo advenimiento. wow. Y la verdad es que, ¿cómo puede, bueno, disculpa, pero cómo puede haber un Jesús chino? En serio, como no puede convencerme, porque que la Biblia, como yo siempre vi esa imagen en la Biblia o en de la historia, un Jesús como con pelo un poco marrón, un poquito flaquito, así, ¿no? Jesús flaquito y Buda de budismo un poco gordito, que no sé, Oni, ¿cómo como, le dices chinos? Son coreanos. Tú eres coreana. sí, sí, Pero, pero como, sí, pero asiático. Yo creo que es sí. que como decir chino, yo no pasa nada, pero alguien me dice china, eso no aguanto. Sí. Pero sí, Tú puedes ser entiendo bien, tú puedes ser racista con tú sí, misma, contigo misma, no otros. nosotros como no lo acepto, Ya, pero en sí. serio que como, es que, bien, no sé por qué, porque por ejemplo, ahí, como viendo ese documental, esas personas tienen pronunciación horrible. Como tú entendiste, Paloma, lo que decían JMS, todos No, esos como líderes religiosos, no, hablaban muy raro. Pero muy raro, como antes, más que raro, como se nota que no tiene sí. formación, que como pronuncian horrible, ¿sí? Entonces solamente escuchando cómo hablan ellos, como podemos saber que son de clase súper baja. Entonces como tampoco me convence que es un chino, y yo siempre pensé, como viendo esos dibujos de Jesús, que era un poco guapo. Yo Sí. pensé así, ¿sí? Un poco guapo, María también muy guapa, pensé, pero yo como coreana les digo que ellos son los más feos de Corea. ¿Y cómo puede ser Jesús que no me convence? Pero entonces ahí podemos ver que lavar cerebro es algo como muy peligroso, como que de verdad, como no podemos que criticar a los creyentes, porque como nosotros, como teníamos suerte de no caer ahí, que sí, Ujú. tenemos que pensar así, no pensar que como de verdad no entiendo a esa gente, Sí, no, no. sí, yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cualquiera puede caer en este tipo de cosas y no creo que sea gente como tú dices, o esa gente tonta o algo así. Yo creo que es más fácil, Loca, no, sí, yo no, creo que es más no. fácil caer en este tipo de manipulación de lo que la gente cree. Lo otro que yo Sí, quiero, pero por ejemplo, como cuando veamos la Biblia, nunca mencionó nada de Corea, pero como el Jesús, bueno, como el Jesús puede ser de cualquier raza, porque no dijo que el Jesús tiene que ser un hombre blanco, con ojos azules, con pelo como café. No mencionó así, pero no sé, que yo pienso así. es que sí, bueno, ese es otro tema, aparte de que Jesús siempre lo ponen bastante caucásico cuando él era Ajá. de mucho más de países del Medio Oriente, del norte de África, de esas zonas. Pero, mira, lo que más me impresiona es que también haya tanta concentración de gente que cree que es Dios en un país tan pequeñito, porque 20, o sea, son en total 70 personas que se creen divinas. Ajá. Y como tú dices, yo no creo que Dios en sí sea racista, yo creo que Jesucristo o la venida, segunda venida de Dios podría ser de cualquier raza, pero es bastante poco probable de que haya 70 personas que tal posiblemente lo sean en ese solo país. Por eso, Estadísticamente hablando, es como, sí. Y también, por ejemplo, si es Jesús como si es hijo de Dios, debería ser guapo, ¿sí o no? Pero ¿cómo puede ser así tan feo? no sé, Oni, No. porque Por lo menos no deberían hablar tan vulgar. bueno, sí, Eso tal vez sí. no hablar tan vulgar, sí, como que en verdad, como que algunos de ellos hablaban con expresiones bastante como, en chileno diríamos flaite. No es tan solo de que hablen mal, como de que pronuncien mal o que hagan, sino que usan expresiones como vulgares, a eso me refiero. Y no creo Sí, que Dios o su hijo hablarían así.
De que sean feos, Oni, yo creo que eso es bastante subjetivo y bastante como hecho a la idea de que lo que nosotros como seres humanos encontramos bonito, tal vez Dios tiene otras ideas, otros estándares de belleza, así que ella no puede opinar. Pero Claro, sí, sí, como somos todos hijos de Dios y somos todos hermosos, entonces ya, da lo mismo eso. digamos que eso ya, como es algo, como tú dices, pasemos de esa parte, pero como yo no puedo aceptar que un Dios, encarnación de Dios, sea así tan vulgar. Eso no puedo Sí. aceptar, porque como viendo esa frase tan hermosa de la Biblia, como no va bien, como no puedo imaginar. Entonces, es eso. Ujú. Ya, entonces que en Corea, bueno, que así expliqué cómo es la religión de Corea, que en Corea hay más protestantes que católicos y sigue como gran parte el budismo. Y no hay tantas sectas, de hecho, pero como son sectas como muy así poderosas acá. Ujú. Entonces vamos a hablar de documental. Primero que es que como fue el más famoso, porque como demasiado asqueroso, el JMS, Sí, ¿sí? en el documental se habla de 4 sectas, que de hecho son sectas un poco más pequeñas y tal vez la más grande de esas es JMS, Sí, que JMS. tiene millones de nombres, que ya también se llama Providence, Christian Gospel Mission, Setsuri, Prime Moon Church, Morning Star Church, también se le dice, en Estados Unidos le dicen The Eagle Church, como la iglesia del águila, y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta iglesia tiene tantos nombres? Y esto no lo comentaron en el documental. Tiene esa cantidad de nombres porque como su Mesías, el líder de esta iglesia, estuvo preso y ya es conocido como por los medios de que era un abusador de mujeres, le cambian constantemente el nombre para que la gente, cuando tratan de reclutar gente, si la gente lo busca en internet, no lo encuentren. Y Ajá. por eso tampoco nunca dicen el nombre del líder, sino que le dicen Son Sang-nim, que es como el maestro o el profesor. Sí, que después dice, pero después cuando ya eres como un creyente muy fiel, Sí, entonces ahí te dice, porque eso es la parte peligrosa. Mm. La parte peligrosa, y si ustedes viven en Corea hay que tener mucho cuidado, porque ellos nunca dicen, somos JMS, que como nosotros creemos, no creemos en Jesús, como nosotros tenemos un Jesús coreano que se llama JMS. Nunca te dice eso, porque ahí al tiro sabe, secta, chao, sí, ¿no? Nunca te dice eso. Primero, que ahí dice que, es que nosotros estamos dando clase gratis para ser modelo. ¿Quieres? Nosotros tenemos un grupo como que para cantar. Como te gusta cantar, obvio. A mí también me encanta cantar. Entonces, si alguien dice que, te enseño a cantar mejor, entonces, gratis, voy al tiro, ¿sí? Pero después ahí dice que, de repente dice, pero vamos a ir a una iglesia, algo así. Entonces, es una estafa muy bien organizada, sí. muy bien Y planeada. muchas veces ni siquiera ya es casi como una iglesia, es como una agrupación de jóvenes. Sí, Como, entonces parece una iglesia. Entonces, todo eso normal, pero después de llevar tanto tiempo ahí, que llega un momento que ya todos tus amigos son de JMS, tus amigos antiguos, ya no tienes tiempo para andar con tus amigos antiguos y todos tus amigos ya son de JMS. Eso también es la estrategia, sí, que ya nunca puedes escapar de ahí. sí. Ahí te enseña, pero nuestra mesa es JMS, ahí. Sí, y te enseñan como en esta iglesia, como dice Oni, te aíslan, te empiezan a aislar Sí. y te llenan de tantas actividades culturales y cosas y te tienen tan agotado de que es imposible tú que trates de conectarte con tus amigos o con otras personas que tal vez te digan, oye, tu iglesia es rara, porque todos tus amigos empiezan a ser gente de JMS y por eso también el target muchas veces son los extranjeros, porque están solos, son nuevos, no conocen mucha gente y ahí conoces Y un montón yo de gente. entiendo Ujú. muy bien, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, bueno, yo amo Chile, pero igual ahí yo soy extranjera.
Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí todo lo que dice la Biblia, como pude sentir más, ¿sabes? Sí, Porque Jesús también, que ahí era Mesías, pero nadie sabía su valor, como era siempre muy solo, ¿no? Entonces, no sé, porque soy atea, pero cuando estaba en Chile, un día leí la Biblia y lloré. oh, pobrecita. Sí, es que como nunca te digo que sí tenía amigos, pero que igual vivir en el extranjero como tú sientes mucha soledad Sí, es de difícil. repente, ¿no? Algo difícil de controlar. Y ahí sí. Entonces yo creo que como cualquier extranjero puede caer fácilmente en una religión o secta. Pero como eso es el problema, porque ellos nunca te dicen, somos sectas. Sí. No, nunca. Así que primer tip para que se alejen de las sectas es que van a Corea, si se te acercan y te preguntan directamente, ¿hablas español? Digan que no, porque seguramente son de una iglesia. Si te preguntan, ¿quieres ir a un grupo cultural o tener una experiencia cultural coreana? No vayan, porque te van a llevar a un lugar en donde te van a quitar tus cosas, te van a vestir en hanbok, te van a hacer rezar y después te van a pedir dinero para devolverte tus cosas y van a tratar de que sigas yendo y te conviertas parte de la iglesia. Sí, eso es como otro tipo de secta, pero eso se nota al tiro porque como te hace rezar, te hace como hace hacer esa como reverencia Ujú. como muy coreana que nunca va a pasar en su país. Pero yo creo que esa parte es más peligroso, que parece una iglesia normal, pero que ya no te permite hacer otra cosa. Ujú. Eso sí es peligroso porque que sí, fácilmente puede caer cualquier persona. Sí, y generalmente también, si es que son estudiantes gente que quiere estudiar coreano a Corea o quiere estudiar un semestre en Corea, generalmente rondan los campus universitarios. Y ahí yo les doy también mi Ajá. truco, porque a mí, de hecho, no llevaba ni una semana en Corea y ya me querían meter en una iglesia Oni. Y al principio dije que no era, que era atea, y como que insisten más. Como que quieres de verdad y que te dicen, no, es que te vamos a salvar de esto, porque si no te vas a ir al infierno. Y yo, ¿cómo me voy a ir al infierno si no creo en el infierno? Pero bueno. eh, y ahí descubrí que Pero ahí podemos ver que entonces al principio es muy difícil diferenciar si es una secta Oni, o si es un creyente como muy así, creyente muy religioso. sí, Porque también un creyente muy religioso, cuando tú dices, yo soy atea, entonces igual te va a insistir más fuerte. Pero el problema es que, por ejemplo, las sectas em, ¿cómo puedes saber si es secta o no? La iglesia normal en Corea nunca te dice vamos a estudiar la Biblia en un lugar fuera de la iglesia. Y claro, ¿quién puede enseñarte cómo es la Biblia? Entonces, ahí las iglesias normales en Corea no permiten que los creyentes tengan un grupo o una reunión para estudiar la Biblia entre ellos, que siempre como tiene una misa con el pastor, ujú, pero no como otro grupo para estudiar la Biblia, nunca jamás va a pasar. Entonces, si dice que, como tenemos un grupo para estudiar eh, Biblia, entonces acepta. Ahí sí, al tiro puedes saber, porque lo prohíbe. Una iglesia normal prohíbe eso. Mm. sí, generalmente, y que JMS hace eso en el extranjero, son generalmente chicas o chicos que se juntan con otros chicos a estudiar la Biblia, o estudian juntos primero, y de ahí empiezan a meter la Biblia, y es como nunca directamente como con un superior, como tú dices, como una figura de la iglesia, sino que como con pares, pero que al final están entrenados para que te atrapen en la iglesia. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, también en el baño siempre había pegatina, damos como clase de baile o damos como, hay un grupo que te da clase de modelo, como de modelear gratis. Entonces, como, siempre quería aprender, siempre una actividad súper entretenida, pero dice que es gratis. Sí, Entonces, eh,
pero hay que saber que en Corea nada es gratis. Exactamente. Entonces, si es algo gratis, ahí como tiene que saber que lo barato sale muy caro. Carísimo, Que, carísimo. sí, buen ejemplo de esa secta. Sí, y lo otro, eso, y también últimamente sé que también te enseñan clases de coreano con BTS o clases de K-pop gratis, y eso también es secta. Ujú. Y yo creo que esa que me querían insistir mucho, porque si no me iba a ir al infierno, y todo, era secta porque me estaban invitando gente que era, no eran, era gente mayor que yo, pero no eran como superiores de iglesia, no eran como pastores, eran como jóvenes, como mujeres de 30 y tantos años. Yo en esa época tenía 20 y algo. Pero de verdad una chica que salió de JMS era una que era súper buena para cantar, que daba esa clase y cuando la ve parece una chica súper normal, como parece una influencer, Sí, ¿sí? Entonces que es muy difícil de saber, pero si es algo gratis, gratis como evento, gratis, pero como evento una vez o dos veces puede ser, pero como por varios meses te da clase gratis, 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 entonces eso no, obviamente es secta. sí. Y muchas veces van a países en otros, o sea, van a otros países a reclutar gente, así que tengan cuidado si es que en su barrio de repente aparece una iglesia coreana y les quieren enseñar clases de coreano gratis, puede que sea una secta. Y bueno, Sí, es que muy peligroso. sí, como estaba diciendo Oni, lo que a mí funcionó mejor y que fue la técnica que usé durante todo el resto de los años es insistir que soy muy católica, muy religiosa, que voy a misa todos los domingos, que he sido bendecida por el catolicismo y ahí no me pueden insistir tanto porque se dan cuenta que ya tengo, soy muy fiel a algo ya. No, pero los que son muy fieles, ahí en la serie dice que para los muy fieles, porque en la Biblia no es algo como una tesis, Ujú. ¿no? Entonces siempre hay parte como un poco ambiguosa. Sí, Entonces ellos insisten como explicar esa parte, solucionar tu duda. Por eso los más religiosos dicen que tiene más tendencia de caer más fácil. sí, tienen más tendencia, Entonces, sí, pero como yo soy atea y ellos creían que yo era católica, no me insistían tanto. Me insistían mucho más cuando yo decía que era atea, me seguían llamando, me seguían insistiendo, pero si yo decía que era católica, no me llamaban de nuevo. mm, entonces podría ser una, Esa es mi técnica, era mi no, técnica, no, eso podría ser que no era de la secta, podría ser de una iglesia normal. tal vez. Secta ya no sé, Mm. porque eran muchas. Porque la secta, ahí en el documental decía que la persona que más odia, porque ellos siempre quieren reclutar gente, Ujú. ¿ya? Reclutar gente porque ahí sale como la fuente de todo el dinero, todo eso. Entonces, como siempre quieren reclutar, pero los que ellos nunca quieren reclutar es la persona floja sin plata. Sí, Entonces, que tú dices que, yo soy demasiado floja y como yo no tengo nada de dinero, entonces ya, chao, ya no va a mostrar tanto interés. Entonces eso también podría ser buena técnica. también puede ser. Sí, Sí. Y bueno, volviendo a JMS, que esta es la secta que yo creo que es una de las más grandes de las que apareció en este documental y también de las que causó más impacto por la cantidad de mujeres abusadas y por tanto tiempo por este hombre. sí, Fue, yo creo que una de las que nos impactó más, Oni, porque está este Chong Myung-sok, que es este mesías, y que como tú sí, dices, es alguien que por lo que tú ves en el documental es alguien que es muy inteligente, pero a la vez te das cuenta que tiene muy poca educación, y yo creo que eso también atrajo a mucha gente, en especial jóvenes, porque no eran cualquier jóvenes, eran muchas veces jóvenes de universidades elite, de universidades Sky que iban, y que eran como, se veían como actividades muy entretenidas, como vamos a bailar, como tú dices, a cantar. Todas las chicas ahí eran hermosas y este hombre tenía como una preferencia por mujeres altas, esbeltas, que parecían todas modelos. sí, dice eso. Mm. Y por eso nos da más rabia, como en el caso de Chong Myung-sok, porque Chong Myung-sok era como muy mujeriego, que su plan era conquistar como 10.000 mujeres Sí, y dice que
tal vez cumplió su meta, Ujú. que por ser tan mujeriego, pero sí, que entonces usted va a pensar, pero ¿cómo es posible todo eso, no? Y ahí es porque como tiene una teoría, ahí por eso es secta. Hay una teoría de esa secta que significa ceremonia de restauración del linaje, Ujú. que, es como muy raro, porque nosotros como nacimos con pecado, Ujú. todos nosotros tenemos pecado. ¿Y quién nos salva del pecado? El Dios, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que rezar, tenemos que vivir bien, todo eso. Pero ahí dice que con esa ceremonia te salva del pecado y esa ceremonia es sexo. Sí. Porque Chongmyongsuk como es Mesías, entonces con ese sexo, entonces solamente las mujeres pueden salvar, eh, ser salva de su pecado, que de mujeres jóvenes solamente, que la verdad no tiene sentido, pero eso es la teoría, ¿sí? Sí, y como muestran en el documental, esto es posible y como decíamos, no creemos que es porque estas mujeres que cayeron en esta secta es porque sean estúpidas o algo así, es porque se normaliza tanto el abuso, es como el gaslighting. Y que eso yo creo que es lo que más impactó a los televidentes o me impactó a mí, de ver cómo es súper probable que cualquier persona podría haber caído en esto, en especial si eres joven y te sientes sola, como es lo que pasa también con la chica que cuenta su testimonio y es la que está ahora como demandándolo, que es esta chica de Hong Kong, si no me equivoco. Sí. Mm. Es que se normaliza esto. Entonces tú vas y ves, y si eres una chica joven de 17 años que tal vez nunca has tenido una experiencia amorosa, estás en esta iglesia, te dan el honor de conocer este Mesías y este Mesías te dice que te va a purificar y tú crees, al principio tal vez te parezca raro, pero después todas las mujeres te dicen, no, qué bueno que te esté pasando esto, felicidades. Al final es como, ah, ok, yo estoy equivocada, yo soy la como le pasó a esta chica. Ella sentía que era la que estaba mal porque no podía querer o amar a este hombre. Tal vez por eso las chicas como jóvenes son las víctimas, porque ya como una mujer como ya es vieja, nunca va a caer en esas cosas, Ujú. que con nuestra experiencia ya sabemos como eso, ¿no? Ujú. Eso parece, sí. Sí, porque incluso muchas de sus víctimas incluso fueron menores de edad. Ajá, Sí, como eso como me da más rabia. sí. Y increíble que después haya salido de la iglesia y haya seguido predicando, es lo que más me impresiona. Sí, y otra de las cosas que podemos ver ahí también, Oni, es cómo cuánta gente no está tan en contra de la iglesia y que yo creo que son personajes súper admirables, como el profesor, que Ujú. trataba de dilucidar todos estos crímenes que cometía esta iglesia y que incluso trataron de matar a su padre. Me parece como alguien que triste, pero que admirable lo que hizo. Igual que estos otros hombres que lo fueron a atrapar si no me Ajá, equivoco, en China. sí, porque de verdad ellos dedicaron su vida Ujú. a captar a Chong Myoung-sok toda la vida, de verdad conviviendo con con esa amenaza que tu familia no va a estar bien. Y claro que el gobierno tampoco apoyaba mucho, ¿no? Ujú. Entonces ellos mismos como lo seguían. Eso es el problema, porque la secta en general se lleva muy bien con los políticos, porque los políticos también necesitan plata. Ujú. Entonces, y otra cosa es que también como Corea es un país libre, como que no, tenemos la libertad de tener como nuestra religión, Ujú. entonces tampoco puede ayudar tanto, ¿sí? Porque es muy difícil explicar que era violación o que era una estafa. Es muy difícil eso. Sí, y de hecho, si no lo saben, esta iglesia todavía sigue activa y pueden encontrarla por internet y registrarse online. No es tan Ujú. difícil. Yo fui y dije, ¿y si lo hago? Pero dije, no, después no quiero que me maten o algo, porque es súper peligroso, porque de verdad es
iglesia en donde si dejas la iglesia son muy, muy agresivos y hay que tener mucho cuidado. O sea, si saben inglés pueden buscarlos en YouTube. Hay muchos testimonios de chicas que estuvieron en esa iglesia y que incluso hoy ellas están preocupadas de que tal vez les puedan hacer algo por haber dejado la iglesia y hablar públicamente de lo que vivieron. Ujú, Así que sí. tengan cuidado. Entonces, como JMS es como la secta más grande entre todos estos, así que, y también sigue viva como Paloma menciona, así que hay que tener mucho cuidado. Otras están, eh, Udean desapareció, Agadon-san sigue, pero está así muy oculta, y Banmin Chungangyoe casi murió, todavía sigue, pero casi murió. Así que JMS es el que más hay que tener cuidado. Sí. Las otras son las otras 4 iglesias que se mencionan. Y la siguiente es Udeyan, que en español es las 5 océanos. ¿Sí? Udean es algo como parece, ahí en el documental parece como una historia misteriosa, Sí, que por qué de repente se suicidaron todos ahí en un cuarto tan chiquito, que como parece todo misterioso, pero hay que hay que saber que Udean es una secta que como la líder religiosa se suicidó, entonces como parece que ya es como termina como una historia misteriosa, ya se acabó, sí. ¿cierto? Oni. Pero, De hecho, yo conocía esa historia, pero la conocía como misterio, como sin resolver, como tipo true crime, como estos seres criminales. ajá, Pero yo no y sabía que tenía como esta cosa media religiosa, pero yo no sabía que estaba ligada a una secta, porque es un caso conocido como misterioso en Corea. Y después con el documental yo aprendí, es como, oh, wow, era de una secta que además tenía también como fines económicos porque eran empresas sí. que reclutaban gente y que además era como prestamistas ilegales. Y dije, ah, ok, pero tú de ahí me contaste lo que nos vas a contar ahora, que es incluso más impactante. Y que hacen una pequeña mención en el documental y que yo quedé como, interesante. Así que cuéntanos, Oni, ¿cuál es el trasfondo incluso más increíble de esta secta que pareciera muerta? Porque la verdad es que esa líder religiosa se Ujú. suicidó. Entonces, que nosotros no podemos entender. Entonces, ¿para qué los creyentes de Udeyan trabajaron tanto? Si, si la líder también se suicida, hasta sus hijos se suicidan. Entonces, ¿para qué trabajaron tanto ellos Entonces, como pareció todo misterio porque no, es como muy difícil de entender Ujú. esa historia, ¿no? Pero resulta que ellos trabajaron tanto, prestaron tanta plata, porque había otra religión relacionada que se llama, bueno, también parece iglesia, entonces se llama iglesia cual, pero lo que insiste esa iglesia es la salvación, Ujú. es la salvación, porque dicen que de repente, como un relámpago, te das cuenta de todo y ahí eso siente que tú ya estás salvada del pecado. Entonces, eso es lo que insiste, como el tema de esa secta es salvación, y el líder religioso se llama Yu Byung-on, que era el dueño del ferry Seoul. Sí. Entonces, la verdad es que Udean es una historia como parece que es una historia misteriosa de muy, muy antes, que ya se acabó todo, pero no lo es, que sigue en la historia, Sí. ¿ya? Tal vez Y nadie mencionó. ¿Por qué? Porque todavía todo lo que está relacionado con esa historia tiene mucho poder.
entonces no pudo mencionar. Sí, eso lo vamos a comentar un poquito más en nuestra nueva sección. Pero para la gente que no sabe o que no se acuerda, el Sewol fue el ferry Sewol, que fue el accidente marítimo más grande que ha tenido Corea, que ocurrió el 2014. No sé si lo recuerdan, donde muchos chicos adolescentes que iban en un viaje de estudios fallecieron por el hundimiento de este ferry por negligencia. Y que eso, de hecho, lo comentan, tan solo es una línea, que lo encontraron muerto después del accidente del ferry porque era dueño, que estaba asociado a este tema. Pero de verdad hay más cositas ahí entre medio. Sí. Y eso es como típica secta que siempre necesita sacrificio de niños. Y por eso hay mucha gente que dice, como el dueño de ese ferry es de ese líder religioso que habla de la salvación y que siempre habla del bautizo, entonces que necesita sacrificio de niños. Mm. Entonces por eso eligieron inundar ese ferry que estaba lleno de niños. Sí, esos son rumores, cosas que se dicen en coreano. Rumores no Confirmados, confirmados. sí, no confirmados. Y Pero que, de verdad es como nadie habla más de Sewol, entonces la familia que perdió sus hijos en el ferry, que quieren que el gobierno aclare toda esa historia, pero la historia de Sewol, del ferry Sewol, también ahora es como la historia de Odean, como una historia como misteriosa, algo así. ujú. Una cosa más. JYP también es de esa secta. Ah, sí, sí, sí. JYP es de esa iglesia de salvación. Entonces, que muchos dicen que el restaurante de JYP, como JYP es la empresa de Twice, de muchos grupos, y como quiere, siempre dice que hay que comer comida orgánica y habla de cosas muy buenas. Entonces yo al principio pensé que, oh, qué empresa tan buena que siempre prepara como menú orgánico a sus como trabajadores, pero dice que como es de salvación, de que para un momento te das cuenta de todo lo que está pasando de ese mundo y ahí estás salvado. Entonces para eso es un proceso necesario comer comida orgánica. Y eso, es que él habla mucho de la religión, el jefe, el CEO de JYP. Sí, Entonces, por eso no habla más de ese tema. estos son rumores. En internet pueden buscar y van a ver imágenes de él en una iglesia predicando y hablando de su iglesia. Y se sabe que es una iglesia media conflictuada, pero recuerden que rumores, por favor, no nos manden presa, rumores, pero ustedes mismas pueden investigar. Sí, Sí, pero que, porque él mismo dijo que él no es de secta, así, pero como eso es la estrategia típica de la secta, nunca dice, ah, yo soy de esa secta. sí, Siempre niegan. Por eso, como no está confirmado, pero ¿cómo podemos saber si es verdad o no? Eso es la cosa. sí, eso es el problema también con las sectas, que muchas veces tienen esta idea de que ellos son los especiales y que por eso el mundo está en contra de ellos porque el resto son los pecadores. Entonces, por eso también ellos oculta estar en la secta. Entonces, hay Sí, como muchos, nosotros somos como Jesús, sí, que como tiene que saber que Jesús cuando apareció en ese mundo, todo el mundo pensaba que era secta. Entonces, es igual que nuestra situación. En el caso de JMS decía eso, ¿no? sí. Que por eso es como, eso fortalece más la teoría que JMS es Mesías, Sí, ¿sí? y por eso mismo, por ejemplo, en este caso de este rumor de JYP, pueden haber muchos videos de él hablando de su religión y todo el mundo sabe tal vez de que es una religión, pero él nunca va a aceptar de qué religión es, porque por eso mismo. Sí. Bueno, la siguiente secta Oni fue la del Agatonsan, que fue muy mal traducido al español, que le pusieron jardín infantil, que es muy raro, porque es más como, Claro, sí, como Kinder, como el Kinder, kindergarten, no, no. Y no, sería más como porque Aga significa como bebé o niña. sí. Entonces sería el jardín de la niña porque ella era la niña.
sí, porque como mostraron en el, ¿cómo se llama? En el documental, antiguamente era otra secta, o otra iglesia que todavía no llegaba a ese punto sectario, que se llamaba como Eden Dongsan, que es como el jardín del Edén, y después cuando su líder se fue preso, como todos, sí. ella pasó a tomar el rol de él y la convirtió en una secta mucho más intensa. Y que de hecho yo creo que esta a mí personalmente fue la que más me impactó por el nivel de crueldad que había contra niños. Ajá. Y irónicamente llamándose como el jardín de la niña, y que hablaba tanto de la pureza de los niños. Sí, porque ella como es ya una abuelita, pero Ujú. como todo el mundo la llama ay bebé, como Agaya, así, Sí, como la llama bebé, y ella es la diosa, ¿no? Mm. Pero como irónicamente, como una abuelita es un bebé, y los bebés que nacen en ese jardín son como esclavos. Entonces, ujú, es que como el nombre, por ejemplo, viendo todo el nombre de esa secta, acá Tungsan es el nombre que da como impresión que o sería un lugar por lo menos feliz, ¿no? Porque dice sí, que es jardín porque inmediatamente como un coreano, cuando escucha acá Tungsan, pensamos, como Eden Dongsan, el jardín del Edén, sería como un lugar como paraíso, ¿no? Pero era un infierno. Eh, sí, y también como había muchas como nosotros, los coreanos, nosotros bromeamos con cualquier cosa, y como líder religiosa es como una señora que lleva lentes, entonces el Dios como que, que tiene que llevar lentes, que ni puede salvar sus ojos, como, ¿cómo puede ser Mesías? Decíamos eso. sí, Sí. sí. Y no, ella me impresionó porque es una persona muy cruel, como llegar al punto de apalear a niños porque no actuaban como ella quería, básicamente, y decir que eran como akma, como demonios, Sí. o que estaban poseídos porque le tenían miedo, porque claramente le iban a tener miedo si una señora muy peligrosa. Y lo Ujú, que más da rabia es que hoy en día incluso la misma madre de este niño que no, que fue torturado y matado por por esto secta, ujú, mm, ni siquiera pudo en el propio juicio aceptar que ella había sido, como que había sido eh, la culpable, esta ujú, Aka, ujú. que esta señora está libre Sí, y nunca ha podido como confirmarse todos estos delitos porque nunca pudieron encontrar los cuerpos, porque había mucha gente que la protegió. sí. Entonces es muy impactante el pensar que una persona así esté suelta y que de cierta forma te muestran como que, o que tal vez la iglesia está como media desaparecida, pero no, es todavía y tiene relación con una disquera muy importante en Corea. Es que acá Dongsan es un poco diferente Ujú, comparando, bueno, aquí podemos ver cómo sale cuatro sectas, ¿no? Y la primera, el JMS, y la última iglesia, es como, son esas peligrosas que parecen iglesia, pero que son sectas, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, del segundo de Odeyan, Cinco Océanos, y de Jardín de la Niña, las dos parecen como una reunión de gente, ¿sí? ujú, Que viven entre ellos y trabajan como con personas que tienen ideas diferentes, ¿sí? ujú. Pero son sectas, ¿no? O sea, acá Tungsan también, como viven ellos como separados de un pueblo muy así en el campo. Entonces, la verdad, chicos, si ustedes viven en Seúl o Busan, nunca va a encontrar como caer en Akadongsan, muy difícil. Ujú. Mm. Y porque Akadongsan como es una religión una secta que tampoco está tan loco como por reclutar a alguien nuevo, que están como satisfechos con los que tienen. Pero Sí, ahí saca lo máximo, que como puede comer solamente 2 veces al día, que hay que trabajar como todos los días, excepto 3 días al año, algo así, como horrible. sí, y los separaban entre hombres y mujeres, y, o sea, como que es una iglesia más, o una secta, quiero decir, más, como tú dices, pequeña y con menos seguidores, pero los seguidores están como muy, muy, muy manipulados.
Sí, al punto en que ni siquiera ya pueden tener como amor entre ellos. Por ejemplo, lo que mostraban que a mí eso es lo que me impactó, que separaban a los hombres y a las mujeres, incluyendo esposos y los maridos y sus esposas, y que ni siquiera estaban permitido que se dijeran marido y esposa, sino que siempre por el nombre. Entonces, tratar de eliminar cualquier otro tipo de lealtad que no sea hacia la ACA. pero yo al mismo tiempo pienso que es que en el mundo hay gente tan buena que quiere que ayudar a la gente así, ¿no? Porque yo creo que los que cayeron a la secta no son gente como tonta. La verdad es que eran personas como muy buenas, demasiado buenas, que siempre como siente como, yo tengo pecado, que yo tengo que vivir bien. Y ahí la secta como te da la respuesta, como al tiro, Sí, como, ¿sí? Pero la verdad es que no hay una respuesta en la vida, ¿no? ¿Cómo la vida? ujú. ¿Sí? Sí, Eh, la vida es una eterna pregunta sí, e eterna insatisfacción. Así que si algo te ofrece que te lo va a solucionar todo, no crean. sí, claro, como, porque ya tenemos experiencia. Si hay un novio que dice que, yo te voy a hacer todo, mentira. Sí. Sí, Eso. Y Akadong-san también, es que Akadong-san es así muy chiquita parece, entonces como, bueno, parece que no es peligrosa, pero es que la líder, esa mujer, era muy inteligente, porque sí. ella, con el dinero que ella sacó con los creyentes, ella estableció una empresa que se llama Shinnara Record. Y yo no sabía el significado, porque Shinnara, como yo pensé Shinnara, entonces me hace pensar en el verbo Shinnada, que significa como estar como muy emocionada, como muy, Sí, muy como, alegre, ¿cierto? Entonces, como Shinnara record en coreano sería record alegría, algo así. sí. No, ni de hecho, la primera vez que vi el nombre, eso te iba a comentar, que de la palabra Shindara es súper interesante el juego de palabras porque yo pensaba que era como Nuevo Mundo Records. Y después cuando vi el documental, es Shin Nara como del país de Dios. Sí, que yo nunca tuve la idea que era de Dios, porque Shinnara Record es una empresa de discos, pero como súper grande que ha existido en toda la historia de K-pop. Entonces, claro, como, alegría, como diversión, algo, pero la verdad hablaba de Dios, de Shin, de Dios. Sí, Me sí, eso es sorprendí un juego de muchísimo. palabras. Sí, Porque Shin Nada puede significar como estar alegre, como el sí, entusiasmarse. sí, Shin Nara es país, Shin puede significar Dios o puede significar nuevo. Entonces podría ser nuevo Dios o nuevo país o alégrate. Entonces sí. es muy difícil asociarlo, tal vez, es por Dios, después de que te das cuenta de que está relacionada a una secta. Pero todavía, porque como te dije, que la mujer es muy inteligente, entonces que ella sí estuvo en la cárcel por menos de un año, algo así, Ujú. pero ya ahora está libre y todavía Sí, está en su agatunza, en su jardín, con sus sí, creyentes, muy feliz. sí. Y creo, Oni, que ni siquiera estuvo presa por los crímenes de que mató gente, sino que estuvo presa por evasión de impuestos o algo así. Nada que ver Sí, como por con... eso que eso me da mucha rabia. Eso a mí me da mucha rabia, sí, Y, también. y, y sigue, es que me da, bueno, como vamos a hacer una publicación en nuestra cuenta de Doran Doran, porque la verdad, eh, por ejemplo, Shinnara Record es una empresa demasiado grande, entonces como te vas a sorprender que todo el K-pop que tú estás consumiendo muchas veces viene de ahí, de esa secta. ¿Y por qué todavía domina tanto el mercado? Porque los creyentes de esa secta no reciben dinero. Entonces, claro, comparando con otra empresa, el precio es demasiado bajo. Ujú. Entonces, por eso domina gran parte del mercado. Pero, por ejemplo, cuando yo era estudiante,
yo siempre usaba calcetines de una marca, porque, bueno, como no es como los calcetines mejores como de Corea, pero el precio era demasiado barato. También era de secta. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros consumimos sin saber que es de una secta. Y eso es Sí, increíble. De verdad que estamos consumiendo el sudor y sangre de ellos. creyente. Como, oh, es horrible. Mm. Y es súper complicado porque en Corea hay tantas sectas con tanto poder Oni que nos fueron nombradas y que eso lo vamos a mencionar un poco. Y bueno, y mencionar la última secta que es la, ¿cómo se llamaba Oni? Manmin. 만민중앙교회. Sí, Eh, la Iglesia Central Manmin, si no me Manmin, equivoco. sí. Y eso es iglesia, pero combinada un poco con el chamanismo. Mm. Es más fácil de entender el concepto comparando con otros. Ujú. Porque ahí el pastor no dice que soy Mesías o Jesús, no dice eso, pero él siempre dice que yo soy un pastor que puedo crear como milagro o algo así, ¿sí? Entonces, Sí, que imagina, es como puro chamanismo, porque si yo rezo, si el pastor reza, entonces una persona que tenía enfermedad se cura como automáticamente, algo así, ¿sí? sí. Entonces, eso es, y también él era un poco guapo, como para los Sí, era un coreanos. poco, sí, para los coreanos y eso yo creo que era, a mí me llamó la atención de como tú dices, él nunca dijo que era un dios, pero siempre dio a entender que era como divino, como que creo que eso fue como más manipulador en ese sentido porque Sí, no te decía, él no, como que fue, yo creo que esta iglesia costó más para que fuera identificado como una secta porque parecía iglesia, porque nunca llegó a ese punto de decir yo soy Dios, sino que te decía, viste que ese día yo estaba ahí y algo pasó que era mágico, sí, pero nunca dice que es Dios. Entonces creo que en ese tipo de secta es más fácil caer. sí, pero como el líder era como muy así, como un weón, como muy fácil de saber, porque era muy mujeriego, guapo, mujeriego, entonces se acostó con todas esas creyentes. Entonces, por eso fue a la cárcel. Como muy fácil de entender, como un hombre fácil, como un estafador nomás, ¿ya? Mm. Sí, sí, es que yo creo que la hizo menos viola en ese sentido porque tal vez fue mucho más público que JMS, por ejemplo, que fue mucho más escondido para hacer sus cosas. Ujú. Porque lo que tuvo J.M. Mason es que ellos tuvieron como, abrieron como su propio centro, como, ¿recuerdas? Como en Walmyon, ¿cómo se llama? Wolmyongdong. Walmyondong. Mm. Entonces podía llevar a las mujeres ahí y hacer todas estas cosas como divinas, pero no, el otro, el de Manmin, era como, vamos a un hotel. Sí, que era muy como, de verdad, porque de HMS, como ahí por lo menos como usan Sí, como una ceremonia, pero del Manmin, de la última secta, como es un hombre, de verdad, que como un hombre mujeriego, que vamos a un hotel, algo así. Entonces, que era más fácil de saber que era una estafa, ¿no? Mm. sí. Y lo otro que también a mí se me hizo muy fácil saber que era como, o sea, como si yo estuviera, cuando pasó todo esto, que fue como, esto es demasiado sospechoso, es que cuando este programa de televisión quería publicar el documental hablando de que era anteriormente, creo que fue en TVN o SBS, no me acuerdo, Mm. NBC, bueno, algún canal público de Corea, Mm. querían hablar de cómo esta iglesia era una secta y Ujú. estafaba a sus creyentes, él hizo ir a los creyentes a detener a que hablaran de esto. Sí, Entonces, y toda la gente fue y actuaban actuando como locos, entrando al canal de televisión para que tuvieran la transmisión. Si yo hubiera estado en Corea en esa época, hubiera como, ese tipo de actitud me parece bastante sectaria. sí, O sea, como que estaban actuando, como reafirmando que eran una secta al hacer eso. Entonces yo creo que por eso tampoco no tuvo tantos seguidores ni se hizo tan popular como, por ejemplo, JMS. sí, porque por ejemplo JMS y Aga Dongsan, el Aga Dongsan como es muy inteligente, entonces como ellos por lo menos como tenían una teoría para apoyar, ¿bien? Pero como Ujú. el Manmin, el último,
como te digo, que era un poco guapo el hombre y cuando hablaba así tenía ese talento de hablar, como era muy así elocuente. Entonces, eso depende como 100% al carisma de ese weón. Pero ese que como ya como está un poco viejo, entonces ya no tiene ese Ese carisma, sí. carisma que tenía antes. Entonces, claro que es difícil de seguir. Sí. Y bueno, Ani, ahora, antes de pasar un poco a una nueva sección que les traemos, hay dos sectas que no se mencionaron Sí, en eso el queríamos documental. hablar. Eso queríamos Sí, hablar. Sí. hay dos sectas que no se mencionaron Que y no se mencionaron. deberían hablar, en serio. Debería haber un programa de televisión sobre esto, pero también entendemos por qué no las mencionaron, porque son sectas demasiado grandes y con demasiado poder y demasiado poder político en Corea. Entonces, si es que nosotras desaparecemos y no hay más podcast, ya saben qué pasó. No, pero Sí. no creo que nos pase nada. Pero estas sectas, yo creo que ya han escuchado. La primera, Se llama Tongilgyo en coreano. Hongil-kyo, también conocida en español como la Iglesia de la Unificación, y también conocida por su seudónimo, los Munis, que Sí, y que es una secta mundial. sí, esa iglesia está en Chile, confirmada. Sí, y en Estados Unidos es una iglesia gigante. Es, es realmente una iglesia gigantesca y tiene una cantidad de poder que ni se lo imagina. Y Sí, yo creo que por eso no se puede hablar de esa secta. De hecho, el productor dijo de que si le iba bien a este documental, él se iba a arriesgar a hablar de los Moonies o de la Iglesia de la Unificación y de la otra iglesia que vamos a comentar. Y ojalá lo quiero porque es demasiado interesante, pero tengo la sí, impresión de que tal vez no va a poder. porque la verdad es que muchas sectas de Corea copian la teoría de la iglesia de unificación, porque tiene una teoría como demasiado perfecta. Ahí, como dice que el pastor Moon, el Moon Sang-myung, él es Mesías. Y, y la verdad es que, como les digo, que cuando vemos como otras sectas, como, es como, ¿cómo puede creer en eso? Que pensamos en eso. Pero cuando escuchas como cuando habla el pastor Moon habla demasiado bien. Entonces, que Sí. yo escuchar como 5 minutos me enamoré. Perdón, es como me enamoré, en serio, que como de verdad, como atrae gente, es como una persona que tiene como encanto. No es guapo, pero como sí sabe hablar y no es nada vulgar, que como de verdad tú sientes que aprendiste algo, que como te da como el camino, nuevo camino para vivir, algo así. Sí, por eso creció tanto ese Tongilgyo como la iglesia de unificación. Sí, Y, y y sí, que él es el que, como todas esas como sectas copiaron la iglesia de unificación, y él dice que es Mesías, ¿no? Entonces, como él tuvo 17 hijos, como 10 hijos, 7 hijas y 45 nietos. Increíble. wow, Y increíble, claro sí. que no es de una mujer, como de varias mujeres. Sí. Sí. Y bueno, y como mencionábamos, esta iglesia tiene tanto poder que está detrás de partidos políticos, como comentábamos, como estábamos comentando antes de grabar. eh, el pastor Moon se lleva muy bien con figuras políticas internacionales. Bueno, falleció ahora, Falleció, sí, pero todavía que como se llevó bien con esas figuras importantes mundiales, en el video de la iglesia de unificación sale Bill Gates. Me sí, sorprendí. sí, de hecho se llevaba bien con Donald Trump, como que le mandaban en Corea ya seguramente en los dramas han visto que mandan coronas de flores para cuando la gente fallece y recibió coronas de flores de Trump, ¿de quién más, Oni? De todos como de Japón, de O del presidente China, de Japón, todos, sí. todos. Sí, y de hecho, por lo que yo sé, Oni, la Iglesia de la Unificación también es dueña de medios de comunicación en Corea, o sea, de periódicos y también de empresas que producen productos de comida. Por ejemplo, el Mekol, Sí,
eso. dueño, los que se producen Mekol, que es una bebida coreana bastante popular, los dueños son la Iglesia de la Unificación. Ajá, eso. Esa es una de las que no comentaron y que tiene mucho poder y que... Sí, en Estados Unidos también, como 통일교 existe en todas partes, dice que muchos restaurantes de sushi de Ujú. Estados Unidos son de esa iglesia. Y también, por ejemplo, en la calle hay gente que como te vende flores, ¿no? Rosas, así. También muchos de ellos, como no todos, muchos de ellos pertenecen a esa secta, a la Iglesia de Unificación. Y Y sí, que eh, el Ministerio de Japón, Abe, él también ha sido asesinado porque esa persona, el asesino, como lo odiaba porque él pensó que era culpa de Abe, del ministro, por permitir la iglesia de unificación, porque la mamá era creyente y donó todo el dinero a la secta. Mm, sí, ese fue el motivo por qué Shinzo Abe lo mataron. ajá. Entonces, como Entonces, ya sabiendo, sí, es como peligroso. Mm, sí, como sabiendo ya eso se dan cuenta como el poder, porque mucha gente tal vez ha escuchado de los Moonies y habla como, ah, sí, esa iglesia de los Moonies donde hacen como matrimonios gigantes, pero, y lo hablan como si fuera como otra secta más como graciosa o media como excéntrica, pero en verdad tiene mucho poder, es una iglesia sí. muy grande, sí, Y, y sí, que tiene mucha plata, por eso como por ejemplo en Corea en el año 1997, cuando sufrimos por eh, la FMI, crisis. sí, Ujú. por la crisis FMI, cuando Corea como tenía como mucha deuda, como casi como estaba a punto de bancarrota nacional, el pastor Moon dijo que, yo puedo pagar toda esa deuda, pero cuando ustedes como elige como la Iglesia de Unificación como la religión de Corea, y el presidente dijo que no, gracias a él, y ahí avanzamos como, sí, salimos de esa deuda, pero así es tan poderoso. Mm. Sí, y Y como tú otra mencionas, secta ujú, sí, se llama Shincheonji, Shincheonji. Y eso han escuchado seguramente, porque es la iglesia que esparció COVID, ¿sí? sí. No, que esta iglesia, como dice Oni, se hizo muy popular el año 2020 cuando partió el COVID, porque fue la iglesia en donde una de las creyentes esparció el COVID al 80% de la población coreana, Ajá. ya que la gente en la iglesia siguió yendo a la iglesia en lugares muy pequeños, comían en lugares muy pequeños y siguieron practicando su vida. Así Mm. que ya es una iglesia y una secta muy grande también en Corea. Sí, y ahí el líder religioso de Shincheonji se llama Imani, y él es el otro que insiste que es Mesías. Sí. Es un país de muchos dioses en Corea, 70 personas, no personas, perdón, 70 dioses. 60, sí. Sí. Y Shincheonji es como el nombre viene, Chon es cielo y Shin nuevo, Chi tierra. Entonces el nombre viene de Apocalipsis, que en Apocalipsis menciona del cielo nuevo y tierra nueva. Entonces significa cielo nuevo y tierra nueva, y la teoría de Shincheonji es el fin del mundo, que ya el fin del mundo va llegando. Sí, es una de esas iglesias como con tema apocalíptico. Sí. Entonces, como en Corea, no sé cómo es en otros países, pero en Corea, las iglesias coreanas como prohíben enseñar mucho de Apocalipsis. Mm. No hablamos mucho de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, como a veces lo leemos, pero casi nunca cuando estaba en la iglesia. ¿Cómo es ahí en O Chile? sea, en Chile, en la iglesia católica no se habla mucho del apocalipsis tampoco, por lo Ah, menos las veces claro, que yo fui. claro, Sí, porque sí, es demasiado horrible. sí, pero esta iglesia y en muchas, creo que hay algún tema común con muchas sectas en que se tornan, o sea, toman esta idea del apocalipsis porque Ujú, es terrible y es
espeluznante, entonces aprovechan esa vulnerabilidad, Ujú. pero y Shincheonji es una de esas iglesias y generalmente por lo menos afuera en el extranjero yo tenía la idea de que estas iglesias que hablan del apocalipsis son bastante pequeñas, pero Shincheonji es muy, muy grande, tiene muchos, muchos seguidores. Sí. Y ellos también, que nunca dicen que son de Shincheonji, y dice que, por ejemplo, en Corea hay una aplicación que se llama 당근, Carrot Market. ¿Han escuchado? Ujú. Entonces, Sí. como se llama Carrot, como 당근, y ahí puedes vender tus cosas, pero también, por ejemplo, hoy, hoy estoy libre, como alguien que quiere tomar cerveza, algo así. Entonces, como de repente puedes conocer gente random, es algo así, porque 당근 es algo como que te ayuda vender las cosas a la gente que está cerca de tu casa y también Sí. encontrar gente que está cerca de tu casa. Eso es el concepto de 당근. Y dice que Shincheonji trabaja ahí, muchos de Shincheonji. Oh, no Entonces, por sabía eso. ejemplo, que por eso como yo pensé, este tema sí tengo que hablar, porque de repente porque los coreanos en general, como no tenemos tiempo, entonces como sí me gustaría conocer gente nueva, pero no tengo tiempo para eso. Entonces, que como yo nunca, como diría que, hoy tengo tiempo libre, alguien quiere tomar cerveza, me gustaría, pero no puedo porque no tengo tiempo, ¿ya? Entonces, que claro, como los extranjeros puede ver que hay algo como un anuncio como en una aplicación, como 4 o 5 personas vamos a juntar, vamos a tomar cerveza. Puede ser que tú eres la única nueva y los otros son de Shincheonji. Sí. Shincheonji es una de las que está como más activamente buscando miembros constantemente. Sí, y como Y- son los que más piensa en el estafa. Es Sí. horrible, sí. Y como que se te pueden acercar en la calle fácilmente y generalmente te hablan de cosas como te vi, veo, me doy cuenta, como que se acercan y te dicen, hola, ¿estás bien? Porque veo en tu aura de que hay algo que te está pasando, No, estás pasando por eso un es momento de de, otra secta. ah, sí, Eso es ah, de otra ya, secta que está relacionado con chamanismo, eso. De ah, ok, ok, Shincheonji ok. es algo súper moderno, algo como por ejemplo en Corea es muy popular MBTI. Entonces dice que, es que nosotros tenemos un modelo como más profesional de MBTI. ¿Quieres saber? Entonces, claro, como me encanta MBTI, entonces dice que, como tenemos una tableta y ahí hace eso. Y por Ah, ejemplo, sí. como te muestra dibujos o algo así, entonces dice que, parece que tú tenías trauma cuando eras joven. Claro que todos nosotros tenemos Todos tenemos trauma. trauma. Entonces dice que hay como hay una reunión para como salir de ese trauma, como es como algo como de terapia. Entonces, me encanta terapia. Entonces, claro, si es gratis, voy, ¿cierto? Entonces, de esa forma, Shincheonji acerca, como estilo muy moderno. Entonces creo Algo, que, sí, sí, creo que una de las primeras iglesias que se me acercó fue Shincheonji cuando yo recién llegué a Corea, porque me hicieron un test de personalidad y me sí. dijeron de que puedo ver por esto que hicieron hacer unos dibujos y no sé qué cosa, y me Eso es de dijeron, Shincheonji. sí, y me Sí, dijeron, puedo ver de que tú, a pesar de que tienes un sentimiento de fracaso muy grande en la vida. Y yo, no, no, yo no soy así, porque yo sí, no tengo sentimientos, excepto cuando veo que hay dramas y lloro, es lo único que me abre los sentimientos. Pero, sí, pero como no, no está equivocada, yo no soy así. sí. Entonces parece que por eso no siguieron, porque era como, Ajá. no, no soy así, no, 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 a Y mí me va bien. te dicen esas cosas en la calle y otra cosa es que en Shincheonji es que como eso me parece la parte más chistosa de esas sectas, porque el pastor o el líder religioso, como es Mesia, entonces siempre tienes todo ese derecho de dar ceremonia, esa ceremonia para salvarnos del pecado con ese cuerpo viejo. ¿Sí? Pero que nosotros como los creyentes como tenemos que vivir como súper virgen, ¿sí? Ujú. Y por eso en Shincheonji también las chicas de Shincheonji llevan en general camisa blanca
y falda negra, pero falda negra súper larga. Eso es como, como el típico vestuario de Shincheonji. Entonces solamente viendo el estilo puedes saber. Ah, ya, eso no lo Sí. sabía. Porque Sí, nosotros, como las coreanas, como ustedes saben, en Corea mostrar escote es un poco tabú, pero mostrar las piernas no es nada tabú. Pero como siempre hay chicas, como es verano, que en Corea el verano es como andar en un sauna, que la ropa se te pega, pero en ese calor hay chicas que andan con falda súper larga, entonces 100% Shincheonji. hemos hablado mucho, Oni, y se nos está acabando el tiempo, así que les queremos presentar nuestra nueva sección, que es la sección de chismes y curiosidades, porque ya siempre traemos muchos chismes, pero nos costaba como, o a veces queríamos traer más chismes, y los decidimos concentrar en una nueva sección. En esta ocasión ya hablamos de muchos chismes y rumores en torno a las sectas, pero quedan las últimas. Hoy será una sección un poco más corta y que es sobre los famosos coreanos que se rumorea que están en sectas. Y bueno, ya mencionamos que JYP es como secreto a voces, se rumorea, pero parece que no tanto, de que es parte ¿de qué secta era, Oni? Se me olvidó. De la De la de, salvación, de la salvación, sí. que es de Yoo Byung-on, sí, pero se llama Kwonpa. JYP es de Kwonpa, que habla de la salvación, y yo no creo que sea algo como que, porque él se casó con su primer amor y se divorció de ella de repente, que dice que no, ya no siente más amor. Y lo curioso es su segundo matrimonio, porque se casó con la nieta de Yoo Byung-on. Mm, Entonces, obvio que no es nada, que siempre dice que todos esos rumores tienen un poco de verdad, yo pienso, porque no sí. sale, bueno, a ver, en general sale de algo, y es porque en ese matrimonio, como estaba lleno de la gente de esa iglesia Kuompa, por eso todo lo que está haciendo JYP, lo que está diciendo JYP es muy de Kuompa, por eso supuestamente él es de esa iglesia. Sí, y también hay muchos rumores de que los trainees suelen ser, de JYP, suelen ser invitados a la iglesia a rezar. Sí, y por eso muchos dicen que, es que los de JYP estarían muy felices porque siempre comen comida muy orgánica, pero ahí esa es la parte del sufrimiento de trabajar, de estar en JYP. Sí. El otro famoso, que es muy famoso, que también se rumorea estar en una secta, es Park Bo-gum. Sí, Pak Pugom es de una iglesia, porque ya el nombre Pugom no es un nombre muy común. Y dice que es un nombre que le dio el pastor de esa iglesia. Él es muy creyente todavía. Es una iglesia, bueno, para decir secta es un poco difícil porque es más una iglesia, pero no, como que habla un poco diferente, podría decir. Mm, Sí, que es la Jesus Center Church, y que está siempre como, esto como estas iglesias medias como, que están como en la línea gris entre si no se sabe bien si es secta o si es iglesia un poco distinta, como decías tú, sí, pero que se rumorea más que nada que es secta y que de hecho hay, en Corea, si no me equivoco, hay como como las iglesias tienen como una lista en sí, donde designan quién es una secta y esta iglesia pasó a ser designada como ser una secta, ajá. pero después de un tiempo se supo que Park Bo-gum, que es muy religioso, ya no era parte de esa secta, sino que se había cambiado, como que después dejó de hablar de eso, porque él insistía en que no estaba en una secta, pero después cuando quedó designada como secta, él se cambió de iglesia. Ya. No sabía Sí, eso. sí, y que ahora está en otra iglesia que es más como cristiana, pero que él siempre insistía que no era secta, no era secta, y todo el mundo era como, Park Bo-gum, estás en una secta. Mm, Pero sí, eso. El otro, el siguiente, que es un actor que no es tan conocido tal vez en Latinoamérica, pero es muy famoso en Corea, que es Kang Ji-sop, y que él se rumorea que es parte de JMS, sí, él o negó. era parte. Ujú. Sí. ¿Qué?
él negó después que ya salió de esa secta, pero que antes era secta. Sí, y que él no sabía que era secta, que no sabía Ajá. de lo que había pasado. Mm. Y el último, que es bastante como impresionante y que aquí también es como rumor, no se sabe, nadie lo ha negado, tampoco nadie lo ha confirmado, es Lee Dong-wook, Sí. muy famoso Lee Dong-wook O Idong que es de Goblin. de Goblin, el que era la parca. Sí. Él dicen que es miembro de Shincheonji, de esta iglesia de apocalíptica que Ajá. exporció el COVID. Y hay muchos, por ejemplo, Ujú, el de Manmin 중앙교회, como del ujú. cuarto secta, Eunhyuk de Super Junior, eh, es de esa ¿En iglesia. serio? No Sí. sabía eso. Eunhyuk ¡Ah! y también, por ejemplo, Sai, eh, Sai está casado, Sai, de Gangnam Style, y el suegro de Sai es líder de una religión secta también. Mm. Oh, wow. Y, ay, que hay muchos, por ejemplo, Eugene de SES también es de una Sí, secta, lo escuché. Ella y su esposo. sí. Y de Big Bang, Taesung y Taeyang también es de una secta. Pero como les estoy diciendo secta, que no está como confirmada así como secta, que está en esa área gris, porque como que hay iglesias que son un poco como combinadas con ese chamanismo, que Ujú. dice que el pastor dice que yo te rezo, entonces como tú ya no vas a tener esa enfermedad, algo así. Hay mucho, en serio. Mm. Sí, ay, tu opa puede estar en una secta, tengan cuidado. Sí, Sí. Y bueno, Oni, ahora pasemos a las próximas secciones de esta nueva sección. Hoy creo que porque tal vez era un documental, no podíamos hablar tan separado de los chismes porque era todo sí. muy estaba entremezclado, pero en el futuro cuando hablemos también de K-dramas, vamos a hablar, vamos a les vamos a traer los chismecitos más y rumores más jugosos que encontremos de los K-dramas y de los actores de cada K-drama y los pondremos en esta sección. Si quieren saber de algún chisme en particular, nos pueden comentar, como saben, siempre estamos abiertas a todas sus sugerencias. Y Oni, antes de pasar a las palabras de hoy, ¿qué te parece este documental? ¿Cuántas estrellitas le das? Esta vez yo daría 4. No le puedo dar 5 porque para mí pareció un poco cobarde no mencionar la secta más importante de Corea. Y otra cosa es que yo creo que acá en este documental se ve más los víctimas, porque tenemos que ver, yo creo que el documental tenía que decir que cómo no caer a esas sectas, algo así, más Ujú. para como advertir a la gente, no decir, porque me pareció más que como la gente viendo ese documental no entiende por qué la gente cae en esa secta, algo así, pero yo pienso que el documental tenía que ayudar a la gente que salió de esa secta, pero como me parece que un poco fortale, como fortalece más como ese prejuicio a los creyentes. Eso me pareció un poco parte para mejorar. Por eso, 4 estrellas. Yo le doy 4.5 estrellas porque creo que desde que empecé a ver el documental nunca esperé que hablara de Tong Il-kyo, de la unificación, de la Iglesia de la Unificación o Shincheonji, porque creo que es muy difícil hablar de esas iglesias por el poder que tienen. Pero sí esperaba que tal vez hablaran, como tú dices, un poco más de otras sectas también y de los mecanismos que usan, más que enfocarse tanto en las víctimas. Creo que sí fue bueno que le dieran un lugar a las víctimas porque te das cuenta de el daño que pueden causar estas tipos de agrupaciones, pero creo que si hubieran hablado más también de las técnicas que usan y del tipo de estrategias o cómo lo hacen para reclutar gente, hubiera sido incluso de más ayuda para que la gente no cayera en estas cosas. Tal vez en una segunda entrega de este documental podemos ver un poco más de eso, espero,
ya que creo que el mostrar las víctimas también causó el impacto para que digas, "¡Ah, qué terrible!". Sí, Y espero que en una parte 2 nos digan cómo, ok, cómo evitar caer en esto ahora. sí. Sí, Porque no es como problema, de verdad es un problema social. sí, No es de algunos como locos, algunos tontos, no. Es un problema sí. social y la verdad es que es una estafa muy bien organizada, que cualquier persona puede caer. Ujú, Y por eso como me dio un poco, como pensé que ese punto hay que mejorar. sí. Ahora vamos a pasar a nuestra sección, las palabras de hoy. Onuredano. La primera palabra, 사이비. 사이비. 사이비 significa secta. Y sí, entonces como cualquier 사이비, no. 사이비. Segunda palabra, 교회. 교회. Si busca por neighbor, va a aparecer que 교회 es iglesia, pero hay que saber que es iglesia cristiana, de iglesia protestante, porque la iglesia católica no se llama 교회, se llama 성당. 성당, muy diferente. Entonces en Corea, como casi la mayoría va a la iglesia protestante, lo llamaría 교회. Tercera palabra, 신. 신. 신 significa Dios. Ya lo sabe muy bien por Stray Kids, porque tiene canción Shin Menu y ahí entre paréntesis dice God's Menu, ¿sí? Sí. Y que ya lo mencionamos, que también el nombre de esa canción es un poco un juego de palabras, porque Shin también puede significar nuevo. Entonces puede ser menú nuevo, es como el menú más novedoso que ha salido, pero Mm, también puede ser el menú de Dios, Shin. sí, es que en general lo usan como menú nuevo, ¿sí? Algo nuevo, novedoso, pero ahí dice que como cocinamos súper bien, entonces por eso dijo God's Menu, hicieron juego de palabras. Sí, La cuarta palabra, 병신. 병신. Esta palabra no debería usar, que los sí, coreanos usan mucho, pero entre nosotros también decimos que es una palabra que debe prohibir, sí, es una porque palabra despectiva. si despectiva, que significa 병, significa enfermedad, 신 significa cuerpo. Entonces, 병신 es como discapacitado, como peyorativo. Sí, muy Peyorativamente lo peyorativo. dice, pero lo dice como inútil o es idiota, lo dice 병신. Como entonces muchos dicen, en vez de idiota, dice 병신. Se usa mucho, Sí, pero pero es una palabra muy, muy fea. no Sí, debería muy, usar muy porque fea. es como un insulto para la gente que tiene discapacidad, ¿sí? Y esa palabra aparece cuando el Kim Tae-young, ese señor que siempre sigue al JMS, JMS, lo encuentra en una carpa, ¿sí? Y ahí dice, 병신 되기 전에 나와라. Sal antes de ser discapacitado. Mm. Y esa palabra elegimos porque Shin, el JM siempre decía que él era Shin, Dios. Y él dice que, oye, como si no vas a leer, no vas a ser Shin, va a ser Pyeong-shin. Entonces es un juego de palabras que hizo ese señor, ¿sí? Y ese juego de palabras aparece en Dog Glory, porque cuando eh, la Dong-eun dice a la mala, a Yeonjina dice, cuando ella habla del Dios, como no te va a perdonar, todo eso, entonces ella dice, ¿qué tipo de Dios? Y después dice, Pyeong-shin, así. Entonces, como juego de palabras que salió en este serie. y bueno, eso ha sido por hoy lo que les traemos en nuestra nueva temporada. Vamos a traer algunas de las últimas series del momento y algunas de las que ustedes nos han pedido bastante. Así que muchas gracias una vez más por escucharnos y esperamos que la disfruten. Recuerden dejarnos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en 2 eh, semanas. 2 semanas.
Ah, pero les tenemos que avisar cuál es la que vamos a comentar en 2 semanas más, que va a ser, no va a ser un K-drama, los engañamos, vamos a comentar XO Kitty o Versus Kitty, que está muy popular en estos momentos en Netflix, así que prepárense para nuestro rant y todas las cosas malas que vamos a decir. Sí, y yo como coreana les voy a explicar que por qué en Corea no ha sido tan popular esa serie. Sí, Le y explico. acuérdense de dejarnos sus comentarios, preguntas, todos los que nos quieran decir también sobre ExoKitty o nuestro episodio de hoy a nuestro Instagram o Twitter, DoranDoranKR. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, 안녕. 감사합니다. 안녕.